A continuación vamos a hacer una pregunta sobre el metabolismo cálcico. La calcemia, que es el calcio de la sangre, se debe de mantener en unos rangos de normalidad entre 8,5 y 10,5 miligramos decilitro para que no se produzcan problemas en el organismo que puedan llevar a la muerte del individuo. Para ello, siempre que se produce una situación de hipercalcemia, es decir, niveles de calcio por encima de 10,5 miligramos decilitro, se van a poner en funcionamiento unas hormonas como es la calcitonina que van a ayudar a bajar esos niveles de calcio. De la misma forma, cuando se produce una situación de hipocalcemia, es decir, los niveles de calcio total en sangre bajan por debajo de 8,5 miligramos decilitro, en el cuerpo se van a poner en funcionamiento otras hormonas como son la vitamina D y la PTH que van a ayudar a subir los niveles de calcio. Una de las hormonas, la que nos ponen en la pregunta, que aumenta la calcemia es la vitamina D. La vitamina D tiene acciones en varios órganos del cuerpo, pero fundamentalmente su acción principal es la del aparato digestivo, es decir, aumentar la absorción de calcio de la dieta. No solamente la absorción de calcio, sino también la de fósforo. Es decir, la respuesta número 1 es correcta. La acción fundamental de la vitamina D es hacer que la absorción de calcio sea mucho más grande que en condiciones en donde los niveles de esta hormona están más bajos. Aparte, la vitamina D inhibe a la PTH. La PTH es otra hormona que aumenta la calcemia, pero esta hormona, la PTH, tiene una acción sobre el fósforo a nivel renal, que es aumentar la eliminación de este ion, el fósforo. Entonces, la vitamina D, al inhibir la PTH, es decir, la respuesta número 5 es correcta, va a hacer que se pierda menos fósforo a nivel renal. Por lo tanto, las respuestas 3 y 4 también son correctas. Lo que no es correcto es la respuesta número 2, porque la respuesta número 2 nos dice que la vitamina D inhibe la resorción de calcio a nivel óseo. La resorción de calcio es la salida de calcio del hueso a la sangre. Si hemos dicho que la vitamina D es una hormona que aumenta la calcemia, tendrá una acción totalmente contraria a esa, es decir, la vitamina D no inhibe la resorción, no inhibe la salida de calcio del hueso a la sangre, sino que al revés, estimula la resorción ósea, hace que el calcio del hueso salga a la sangre para poder revertir ese estado de hipocalcemia que pueda presentarse. A continuación tenemos una pregunta sobre acciones de la PTH. La paratormona era la otra hormona que se ponía en funcionamiento cuando la calcemia descendía por debajo de lo normal, es decir, por debajo de 8,5 miligramos decilitro. Esta hormona, que se libera en las glándulas paratiroides, tiene acciones fundamentalmente en dos órganos, que son el hueso y el riñón. A nivel óseo, la PTH va a estimular la salida del calcio del hueso a la sangre, es decir, va a estimular la resorción ósea. Por lo tanto, la respuesta número 1 es correcta. La PTH estimula la resorción ósea. A nivel renal va a tener dos acciones principales. Va a aumentar la reabsorción del calcio a la sangre, es decir, va a impedir que el calcio se pierda por la orina. De esta forma, aumenta la calcemia. Respecto al fósforo, la PTH va a aumentar la eliminación de fósforo en el riñón, es decir, va a tener una acción fosfatúrica. Por lo tanto, la respuesta número 3 es correcta porque inhibe que el fósforo se reabsorba a sangre. También la PTH a nivel renal va a hacer que el bicarbonato se pierda por la orina y vamos a tender a la acidosis metabólica. Por lo tanto, la respuesta número 4 sería correcta. ¿Qué quiere decir la respuesta número 5? Pues es la acción que tiene la PTH respecto a la vitamina D. La vitamina D es una hormona que requiere unos cambios para que se transforme en su forma más activa. La vitamina D más activa es la 1,25-dihidroxivitamina D. La PTH lo que va a hacer es estimular esa hidroxilación renal que va a hacer que la 25-hidroxivitamina D se transforme en 1,25-dihidroxivitamina D. Por lo tanto, la respuesta 5 sería también correcta.
La PTH va a hacer que la vitamina D se transforme en su forma más activa mediante la hidroxilación renal. Por lo tanto, en esta pregunta la que es incorrecta es la número 2, porque nos dice que la PTH inhibe la reabsorción de calcio desde el riñón a sangre, cuando es lo contrario, estimula la reabsorción de calcio a nivel renal. A continuación nos piden señalar la fase sobre la hipercalcemia. La hipercalcemia es aquella situación clínica en donde los niveles de calcio suben por encima de 10,5 miligramos de cilitro. Como pueden ver en el cuadro que se muestra a continuación, las causas de hipercalcemia son muy variadas y siempre tenemos que pensar o tener en consideración las neoplasias y los fármacos como causa de hipercalcemia. Por lo tanto, la respuesta número 4 es correcta. Los fármacos y las neoplasias deben estar siempre en nuestro diagnóstico diferencial sobre etiología de la hipercalcemia. A nivel de población general, la causa más frecuente de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario, que como dice la palabra es el aumento primario de la hormona PTH. Este aumento puede ser debido a una hiperplasia de las paratiroides, a un adenoma paratiroideo o bien a un carcinoma de las paratiroides. Si nosotros tenemos una hipercalcemia, por el contrario, en un paciente hospitalizado, no en un paciente de la población general, sino en una persona hospitalizada, como nos dice la respuesta número 5, la causa más frecuente de hipercalcemia en esta situación va a ser una neoplasia. Los tumores pueden producir hipercalcemia por muchos mecanismos, siendo el más frecuente el de lisis tumoral, es decir, una metástasis en el hueso que produce salida de calcio del hueso a la sangre. Por lo tanto, la respuesta número 5 es correcta, es decir, cuando tengamos un paciente hospitalizado en donde hayamos diagnosticado hipercalcemia, lo que debemos pensar es que ese paciente puede tener un tumor. Volvamos al hiperparatiroidismo primario, que es la causa más frecuente de hipercalcemia en la población general. Generalmente es que el hallazgo de un hiperparatiroidismo primario, el hallazgo de una hipercalcemia es un hallazgo casual en donde el paciente no refiere ninguna sintomatología de calcio alto, porque las hipercalcemias de los hiperparatiroidismos primarios son hipercalcemias moderadas, no suelen subir por encima de 11,5 miligramos de cilitro. Por lo tanto, el paciente en la mayoría de los casos va a estar asintomático y, como nos dice la respuesta número 3, el diagnóstico muchas veces es de forma casual y el paciente no se da cuenta que tiene un hiperparatiroidismo primario. Una vez que hemos hecho este diagnóstico analítico de hipercalcemia y de hiperparatiroidismo primario, que se diagnosticaría con niveles de calcio alto, fósforo bajo, PTH alta, tenemos que pensar qué es lo que tiene el paciente, cuál es la causa de este hiperparatiroidismo primario. Como hemos dicho, puede ser un adenoma de las paratiroides, una hiperplasia de las paratiroides o bien un carcinoma paratiroideo. El diagnóstico para saber si es un adenoma, una hiperplasia o bien un carcinoma requiere una prueba de imagen. En general, la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario es el adenoma paratiroideo, es decir, el aumento de una de las glándulas de las paratiroides. Por lo tanto, la respuesta número 2 es la incorrecta, donde nos dice que la causa más frecuente de hiperpara primario es la hiperplasia de las paratiroides. No es la hiperplasia de las paratiroides, sino sería el adenoma de las paratiroides. No es el aumento de las 4 glándulas, sino el aumento de forma benigna de una de las glándulas de las paratiroides. A continuación nos piden que señalemos qué dato analítico no vamos a encontrar en un paciente con hiperparatiroidismo primario. Recordemos que el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia en la población general y que se diagnostica generalmente en pacientes asintomáticos que presentan en la analítica niveles de calcio alto, con PTH alta y fósforo bajo. Para saber cuáles son las alteraciones analíticas que presentan estos pacientes, debemos de saber cuáles son las acciones de la PTH a nivel renal y a nivel óseo.
El hiperparatiroidismo primario es el aumento primario de la PTH, por lo tanto las manifestaciones analíticas van a ser las derivadas de las acciones de esta hormona a nivel renal y a nivel del hueso. A nivel renal recordemos que la PTH aumenta la reabsorción de calcio produciendo hipercalcemia y disminuye la reabsorción de fósforo y bicarbonato. Por lo tanto, como nos dice la respuesta número 1, estos pacientes van a tender a la hipofosforemia. Asimismo, estos pacientes van a tener una tendencia a la acidosis metabólica por esa pérdida de bicarbonato a nivel renal. No solamente se producen estos cambios analíticos, sino que los pacientes con aumento primario de la PTH tienen acciones de esta hormona sobre el hueso que van a producir alteraciones analíticas. Lo que se va a producir a nivel del hueso debido a la PTH es un aumento de la liberación de calcio del hueso hacia la sangre, produciendo una hipercalcemia, es decir, aumentando la resorción ósea. La resorción ósea es la salida del calcio al hueso, aumenta la destrucción del hueso para que salga el calcio del hueso hacia la sangre. Y no solamente va a existir aumento del calcio, sino que van a existir aumento de parámetros de resorción ósea, como es la fosfatasa alcalina, como nos dice la respuesta número 3, y como es la hidroxiprolina, que se manifiesta con un aumento de este marcador en la orina, como nos dice la respuesta número 5. Además, va a existir hipercalciuria, porque la sangre, al existir hipercalcemia, esta hipercalcemia se va a filtrar a nivel renal y en los pacientes con hiperparatiroidismo primario, aunque exista esa acción de PTH a nivel renal que aumenta la resorción de calcio del riñón a la sangre, va a seguir existiendo cierta presencia de hipercalciuria. Lo que no aparece en estos pacientes con hiperparatiroidismo primario es una disminución de la vitamina D. La vitamina D en estos pacientes se encuentra normal o alta, y esto es debido a que la PTH aumenta la hidroxilación renal de la vitamina D. ¿Qué quiere decir? Pues que de la vitamina D no tan activa como es la 25-hidroxivitamina D, se va a pasar a la forma más activa de la vitamina D, como es la 1,25-dihidroxivitamina D. Por lo tanto, la respuesta incorrecta a nuestra pregunta sería la respuesta número 4, en donde nos dice que existe una disminución de la vitamina D y donde realmente en nuestros pacientes lo que se observa es unos niveles de vitamina D normales o tirando a altos. La siguiente pregunta nos habla sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario, recordemos que es la causa más frecuente de hipercalcemia en la población general y que normalmente cursa con niveles de calcio moderados, no sobrepasando los niveles de calcio por encima de 11,5 miligramos de decilitro. Generalmente, en la mayoría de los casos, se va a optar por un tratamiento médico, un tratamiento conservador, dejando la cirugía para aquellos casos en donde se cumplan criterios quirúrgicos en los pacientes con hiperparatiroidismo primario. En el cuadro que se muestra a continuación se resumen los criterios quirúrgicos de los pacientes con hiperparatiroidismo primario. Se va a optar por la cirugía en aquellos pacientes jóvenes, pese a no existir complicaciones o no existir niveles de calcio altos en sangre, porque estos pacientes, los pacientes menores de 50 años, tienen muchos años de vida por delante para poder hacer una complicación por el hiperparatiroidismo primario. En cambio, en aquellos pacientes mayores de 50 años, vamos a tener que tener un criterio para cirugía. El criterio de cirugía puede ser que estos pacientes mayores tengan niveles de calcio altos, niveles de calcio por encima de 11,5 miligramos de decilitro. Estos pacientes, al tener riesgo de hacer una crisis de hipercalcemia grave, pues se prefiere la cirugía. De la misma forma, aquellos pacientes que presenten complicaciones tanto renales como óseas por el hiperparatiroidismo primario, se va a optar generalmente por la cirugía. Las complicaciones renales del hiperparatiroidismo primario son las litiasis renales, los cólicos renales y en algunos de los casos el fracaso renal. Pacientes que tengan
litiasis renales recidivantes, como nos dice la respuesta número 4, o bien que presenten eliminaciones de calcio elevadas, como nos dice la respuesta número 5, son pacientes por los que se va a optar por un tratamiento quirúrgico. Asimismo, pacientes que tengan complicaciones óseas secundarias al hiperparatiroidismo primario, se va a optar por la cirugía. La complicación ósea principal del hiperparatiroidismo primario es la osteoporosis o la osteopenia. Aquellos pacientes en donde al hacerles una densitometría ósea observemos que tengan rango de osteoporosis, es decir, una densidad mineral ósea por debajo de menos 2,5 desviaciones estándar, serán aquellos pacientes que requieran tratamiento quirúrgico por el hiperparatiroidismo primario. La respuesta incorrecta es la número 1, porque en aquellos pacientes mayores de 50 años se va a requerir un criterio extra para cirugía. Serían los pacientes menores de 50 años los que serían candidatos a cirugía independientemente de que tuvieran complicaciones por el hiperparatiroidismo primario. El siguiente caso clínico nos habla de una paciente que acaba de ser diagnosticada de hiperplasia paratiroidea. Recordemos que la hiperplasia de las paratiroides puede ser uno de los diagnósticos posibles cuando estemos ante un hiperparatiroidismo primario. Siempre que tengamos este diagnóstico de imagen, el de la hiperplasia de las paratiroides, debemos sospechar que el paciente pueda estar ante un cuadro de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El cuadro de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 es aquel que asocia hiperplasia de las paratiroides, es decir, hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario o secundario a una hiperplasia de las paratiroides, feocromocitoma, donde los pacientes presentarán crisis de hipertensión arterial o hipertensión arterial mantenida, y carcinoma medular de tiroides. En esta paciente podemos estar ante un cuadro de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 porque presenta hipercalcemia debido a una hiperplasia de las paratiroides, tiene antecedentes de hipertensión arterial y en sus familiares había existido historia de cáncer de tiroides. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que esta paciente puede estar bajo el cuadro clínico de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y que tenemos que ir a diagnosticar un feocromocitoma porque será la primera cosa que debamos tratar. Por lo tanto, la primera determinación analítica, la primera actitud que debemos tomar en esta paciente, en el manejo de esta paciente, es la determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas para un posible diagnóstico de feocromocitoma. El siguiente caso clínico nos habla de un paciente con carcinoma epidermoide de pulmón que presenta una calcemia de 12,5 miligramos de decilitro. De forma lógica tendremos que pensar que la causa de esa hipercalcemia es neoplásica. Las características de la hipercalcemia tumoral son algo distintas a las de la hipercalcemia por el hiperparatiroidismo primario. Las cifras de calcio en los casos de hipercalcemias tumorales suelen ser mucho más altas que en los casos de hiperparatiroidismo primario. Por lo tanto, la eficacia del tratamiento, como nos dice la respuesta número 3, va a ser menor en los casos de hipercalcemias tumorales que en los del hiperparatiroidismo primario, requiriendo en el tratamiento no solamente hidratación con suero salino, como nos dice la respuesta número 1, sino también bifosfonatos y calcitonina, como nos dice la respuesta número 5. Lo que no encontramos en estos pacientes con hipercalcemia tumoral son niveles altos de PTH, por lo tanto la respuesta que habría que marcar en esta pregunta es la número 4. Las cifras de PTH no se encuentran elevadas, sino que generalmente se encuentran bajas porque el mecanismo es distinto a la elevación de la PTH. Generalmente estos tumores producen hipercalcemia por lisis tumoral y las cifras de PTH se encuentran bajas.
Asimismo, como no existe esa acción de hidroxilación renal de la PTH, los niveles de vitamina D se van a encontrar en cifras bajas o normales bajas, siendo la respuesta número 2 también correcta. Por lo tanto, la respuesta que habría que marcar como incorrecta en esta pregunta es la número 4. Las cifras de PTH se encuentran bajas y no altas, como nos dice la pregunta.